esta semana además publiqué otra cosa. Y es para mí extremadamente importante y se la he hecho llegar a muchos dentro del Partido Socialista Obrero Español, al cual, como todo el mundo sabe, pertenezco. Escribí una carta abierta a Santos Cerdán León, que es nuestro secretario de organización, un tipo que más yo lo aprecio, lo estimo, lo encuentro un sujeto de una enorme capacidad para conducir los asuntos del partido, pero el problema es que Santos Cerdán fue a firmar un acuerdo con Morena para que juntos ambos partidos impulsen políticas progresistas y luchen contra la ultraderecha. Y esto es producto de otro tipo de propaganda, que es la propaganda que ha llevado a cabo el gobierno mexicano, con esta sobrepoblación, este empacho de noticias que se generan con las 3 horas diarias, 2-3 horas diarias en las que López Obrador está en público, en televisión, rodeado de reporteros y de periodistas que lo adoran y lo estiman y lo aplauden y cobran por hacerlo. Y entonces él habla y dice lo que quiere, salvo que a veces alguno que otro retobado, dice lo que quiere y genera falsedades, pero en un chorro incesante, en un flujo continuo, durante las homilías que hace de lunes a viernes desde que tomó el poder. Y eso tiene un efecto en los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación de países lejanos. Entonces yo hice un pequeño resumen de por qué creo que el Partido Socialista, mi partido, se ha equivocado, comete un error y un error de buena voluntad. Seguramente creen que López Obrador es un hombre de izquierda, seguramente creen que Morena es un partido progresista y no un nido de antiguos priistas, panistas y perredistas enormemente corruptos, tan dispuestos a reprimir a la ciudadanía cuando protesta, como acaba de ocurrir en Xochimilco, precisamente en México, donde llegan unos señores que no son policías porque no traen el uniforme de policía, son golpeadores de la policía, a los que la policía les deja hacer lo que sea, fueron a golpear a jóvenes ciudadanos. Igual que Echeverría nos echaba a la gente. Primero en 1971, que yo afortunadamente no estuve, lanzó a unos golpeadores que eran los halcones, entrenados para disolver manifestaciones sin que se comprometiera el gobierno, ni el ejército, ni la policía, después de lo que había ocurrido en 1968, la matanza del 2 de octubre. Y en 1972 nos echó a la policía. Eso sí, había un notario que certificó que la policía no traía armas de fuego. Pero cuando tú ves, en México eran los granaderos, los antidisturbios que están en fila, tú estás aquí manifestándote y oyendo al orador muy encendido, diciendo que lo que en aquel momento era sobre todo recordar la matanza de 1971, que está reflejada en la película Roma, por cierto, de González Iñárritu. Y tú veías a la fila de granaderos y de pronto ves que se abren y de en medio salen caballos, salen granaderos a caballo, como los húsares, así, con garrotes de 1,20 m de largo, que se nos fueron encima. Los tontos corrieron por la misma calle, los más listos nos hicimos a un lado, sobre todo porque ahí vivían unos tíos míos, que ya sabían que yo iba a la manifestación, y bueno, me metí ahí en la casa de ellos y luego dejé abierta la puerta para meter a 20 que venían también aterrorizados porque se iba a pegar a la policía. Pero Morena también lo hace. Amnistía Internacional dice que la seguridad pública, militarizar la seguridad pública es un error, y sin embargo se ha militarizado hasta la locura el país. ¿Qué es lo que dice Human Rights Watch? ¿Qué es lo que dice Reporteros Sin Fronteras? Toda esta información sobre México que no ha llegado a España, donde muchas personas, amigos míos, miembros de mi partido, consideran que México es una adalid del progresismo, que el gobierno mexicano es una adalid del progresismo, y entonces pues yo quise disiparlo con documentos, con hechos, con datos, para pedir que la solidaridad del PSOE se exprese más hacia los ciudadanos mexicanos, hacia el 40% de los pobres, hacia las mujeres violadas y asesinadas, hacia los 180,000 o más de 180,000 asesinados durante el sexenio de López Obrador, a quienes se han quedado sin servicios médicos. Entonces les regalan dinero. ¡Ay, les aumentaron el sueldo! ¡Ah, qué bien les aumentaron el sueldo! Pero no tienen seguridad social pública, entonces pues tienen que
tienen que pagar médicos privados y allí se va todo el aumento salarial. Y que es con ellos con quienes vale la pena solidarizarse y no contra quienes han engañado a la gente.